Hay una pregunta que me hice a mí mismo hace muchos años. Sentado en la cabina de un camión en el desierto de Sahara, sin dinero, sin educación formal, sin nadie que me dijera qué hacer con mi vida. Y esa pregunta no era cómo voy a ganar dinero, ni cómo voy a sobrevivir, era algo mucho más extraño, mucho más incómodo. Me pregunté, ¿por qué algunas personas en las peores circunstancias posibles siguen avanzando, siguen construyendo, siguen siendo respetadas, mientras otras, con todos los recursos del mundo, se destruyen a sí mismas en cuestión de segundos? Tardé décadas en encontrar la respuesta completa, y cuando la encontré, no era lo que esperaba, no tenía que ver con el talento, no tenía que ver con la inteligencia, no tenía que ver con el nivel de estudios, ni con las conexiones, ni con la suerte. Tenía que ver con algo que la mayoría de los seres humanos nunca entrena, nunca considera, nunca toma en serio, hasta que ya es demasiado tarde, y voy a compartirte exactamente lo que descubrí. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo sobre ti mismo que quizás nadie te ha dicho en toda tu vida. Porque lo que estoy a punto de decirte, no es motivación, no es teoría, es un patrón que he observado en miles de personas a lo largo de 50 años estudiando el comportamiento humano, el rendimiento personal y la psicología del éxito, y una vez que lo entiendas, no vas a poder dejar de verlo en cada conversación, en cada decisión, en cada momento difícil que enfrentes de ahora en adelante. Así que quédate conmigo, porque esto que estoy a punto de decirte cambia absolutamente todo. Déjame llevarte a una escena específica. Imagina a dos personas, dos ejecutivos, misma empresa, mismo nivel, mismo salario, mismo jefe. Un lunes por la mañana, el director general entra a una reunión y frente a todo el equipo señala un error importante. El tipo de error que a cualquiera le haría querer desaparecer del planeta. El primero de los dos ejecutivos, lo llamaré Daniel, siente que la sangre le sube al rostro, sus manos se tensan, en su cabeza empieza una tormenta. Piensa que lo están atacando, que es una humillación pública, que tiene que defenderse ahora mismo o perderá el respeto de todos. Y antes de que el director termine de hablar, Daniel ya está interrumpiendo, ya está justificándose, ya está levantando la voz ligeramente, proyectando una imagen de alguien que no puede manejar la presión. El segundo ejecutivo, lo llamaré Marco, siente exactamente lo mismo por dentro, el mismo calor, la misma incomodidad, la misma voz interna que quiere explotar, pero hace algo diferente. Respira, escucha, espera, y cuando llega su turno de hablar, lo hace con una calma que llena la habitación, no se justifica, no ataca, reconoce lo que hay que reconocer, y propone lo que hay que proponer. En 30 segundos, la dinámica de toda esa sala cambia. 6 meses después, Marco es el nuevo director de área. Daniel sigue en el mismo puesto, preguntándose por qué nadie lo toma en serio. La diferencia entre esos dos hombres no fue el conocimiento, no fue la experiencia, no fue quién tenía más razón o más años en la empresa, fue una sola cosa. Y ese es el secreto que quiero que entiendas hoy. A lo largo de mis años investigando y trabajando con empresarios, líderes, atletas de élite y personas comunes que lograron resultados extraordinarios, llegué a una conclusión que contradice todo lo que la cultura popular nos ha enseñado sobre el éxito. Nos han dicho que el éxito depende del trabajo duro. Y sí, el trabajo duro importa. Nos han dicho que depende de la visión. Y sí, la visión importa. Nos han dicho que depende de las habilidades técnicas, del network, de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Y todo eso tiene su peso. Pero hay una variable que actúa como multiplicador o divisor de todas las demás. Una variable que cuando está desarrollada, potencia todo lo que tienes. Y cuando no está desarrollada, destruye todo lo que construyes. Esa variable se llama autocontrol emocional. Y aquí es donde quiero pausar un momento. Porque cuando la mayoría de la gente escucha esas dos palabras, piensa en algo suave, algo espiritual, algo que suena bien en un libro de autoayuda pero que en el mundo real, en las negociaciones duras, en los conflictos reales, en los momentos donde todo está en juego, no sirve de nada. Eso es un error profundo. Un error que le ha costado fortunas, relaciones y oportunidades, a personas brillantes que merecían mucho más de lo que obtuvieron. Permíteme explicarte por qué. He estudiado a los mejores negociadores del mundo, los que cierran los tratos más difíciles, los que convencen a los escépticos más duros, los que logran acuerdos donde todos los demás ya se rindieron. Y hay un patrón que se repite sin excepción. Los mejores negociadores no son los más agresivos, no son los más inteligentes en el sentido tradicional, son los más calmados. ¿Por qué? Porque en una negociación, igual que en cualquier conversación de alta presión,
El primero que pierde el control pierde la ventaja. El primero que reacciona emocionalmente revela su posición, revela sus miedos, sus inseguridades, sus puntos débiles, y el que se mantiene calmado, el que observa en lugar de reaccionar, ese tiene acceso a información que el otro no tiene. Esa persona decide, la otra persona solo responde. Y esto no aplica solo a los negocios, aplica a cada conversación importante de tu vida, aplica a cómo hablas con tu pareja cuando hay un conflicto, aplica a cómo respondes cuando alguien te critica en público, aplica a cómo manejas esa situación donde todo lo que construiste está en riesgo y el tiempo corre y la presión aumenta y algo dentro de ti quiere gritar o huir o atacar. En ese momento exacto es donde se decide quién eres, no en los momentos fáciles, no cuando todo va bien, en ese momento de presión máxima. Y la pregunta que quiero hacerte ahora, con toda la honestidad que merezco darte después de décadas estudiando esto, es la siguiente. ¿Qué has hecho tú para prepararte para ese momento? Quiero ser directo contigo, porque creo que te lo mereces. La mayoría de las personas que lee libros de desarrollo personal, que escucha podcasts, que toma cursos, que sigue a líderes y mentores, está haciendo algo que parece productivo, pero que en realidad los mantiene exactamente donde están. Están acumulando conocimiento sin construir capacidad. Hay una diferencia enorme entre saber algo y poder hacerlo bajo presión. Puedes saber perfectamente que debes mantener la calma cuando alguien te ataca verbalmente. Puedes haberlo leído 100 veces. Puedes incluso haberlo enseñado a otros, pero en el momento en que esa situación ocurre, en el momento en que la adrenalina sube, en el momento en que el cerebro detecta una amenaza y activa todos sus sistemas de defensa, el conocimiento teórico desaparece, y lo que toma el control es el patrón más repetido, el hábito más profundo, la respuesta automática que has practicado consciente o inconscientemente, durante años. Y ese es el problema real, no la falta de información, la falta de entrenamiento. Permíteme contarte algo que me costó entender, y que cuando lo entendí, transformó completamente la manera en que trabajo con personas. Durante años, trabajé con un empresario extraordinariamente inteligente. Lo llamaré Raymond. Raymond tenía una capacidad analítica que pocas veces he visto. Podía ver oportunidades donde otros veían problemas. Podía estructurar planes de negocio con una precisión casi matemática. Era, en términos de inteligencia estratégica, uno de los más dotados con los que he tenido el privilegio de trabajar, y sin embargo, Raymond seguía fallando, una y otra vez. Perdía socios, porque en las conversaciones difíciles explotaba. Perdía clientes porque cuando algo no salía como esperaba, reaccionaba de una manera que destruía la confianza. Perdía oportunidades porque su reputación en ciertos círculos era la de alguien impredecible, inestable, difícil de manejar. Raymond sabía todo sobre estrategia de negocios, sabía cómo estructurar un trato, sabía cómo analizar un mercado, pero no sabía cómo manejarse a sí mismo, cuando la presión aumentaba, y ese punto ciego le costó millones, no en dinero necesariamente, aunque también en dinero. Le costó en relaciones, en oportunidades, en el tipo de vida que alguien con su capacidad merecía vivir. Cuando finalmente Raymond entendió esto, cuando dejó de buscar la siguiente estrategia de negocios, y empezó a trabajar en su propia capacidad de responder en lugar de reaccionar, todo cambió. No de un día para otro, pero cambió. Y lo que quiero que entiendas es que Raymond no era un caso excepcional. Raymond eres tú, Raymond soy yo, Raymond es cada persona brillante, capaz, trabajadora, que se pregunta por qué sus resultados no están a la altura de su esfuerzo. La respuesta casi siempre tiene que ver con esto. Déjame hablarte sobre algo que la neurociencia ha confirmado, y que los sabios han conocido por milenios. Cuando tu cerebro percibe una amenaza, ya sea física o emocional, activa un sistema que fue diseñado para la supervivencia en la sabana africana hace 50.000 años. Es el mismo sistema que funcionaba cuando nuestros ancestros necesitaban reaccionar en milisegundos ante un depredador. Se libera adrenalina, el corazón acelera, los músculos se tensan, la sangre se redirige hacia las extremidades para correr o pelear, y al mismo tiempo, algo crítico ocurre en el cerebro. La actividad en la corteza prefrontal, que es la parte responsable del pensamiento racional, de la planificación a largo plazo, del juicio complejo, esa actividad disminuye, literalmente. Tu cerebro, en un estado de alta activación emocional, tiene menos acceso a su propia capacidad de pensar con claridad. Esto no es metáfora, es biología, es química, es lo que está pasando en tu cerebro en el momento en que más necesitas pensar bien y menos puedes hacerlo. Y el resultado es lo que todos conocemos. Decimos algo que no debíamos decir.
Tomamos una decisión que a los 5 minutos reconocemos como un error. Reaccionamos de una manera que después, con la cabeza fría, nos cuesta entender, y nos preguntamos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué volví a caer en lo mismo? Porque tu biología fue más rápida que tu intención. Porque el patrón automático fue más fuerte que el conocimiento consciente. Pero aquí está la parte que cambia todo. Ese sistema puede ser entrenado, ese patrón puede ser reescrito, no completamente, no de un día para otro, pero sí de manera significativa y duradera. Y cuando empiezas a entrenarlo, algo comienza a ocurrir que no tiene precio. La primera vez que me di cuenta del poder real del autocontrol emocional, no fue en una sala de conferencias ni en un libro. Fue en una conversación con un hombre que había pasado varios años en una situación de extrema adversidad. No voy a entrar en los detalles de su historia porque no son míos para contar, pero sí voy a decirte lo que me dijo cuando le pregunté cómo había logrado mantener su claridad mental en circunstancias donde la mayoría habría colapsado completamente. Me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, Brian, aprendí que entre lo que me pasa y lo que hago siempre hay un espacio. Y en ese espacio está mi libertad. Nadie me podía quitar ese espacio. Era lo único que era completamente mío. Ese espacio. Esa fracción de segundo entre el estímulo y la respuesta. Ese es el terreno donde se construye o se destruye una vida. Y la pregunta que te hago ahora, la pregunta que quiero que te lleves de esta conversación, no es cómo ampliar ese espacio en los momentos de crisis. La pregunta es qué estás haciendo hoy en los momentos ordinarios para entrenar ese espacio. Porque ese es el secreto que la mayoría pierde. Todos queremos ser calmados en los momentos grandes, en el conflicto importante, en la negociación crucial, en la conversación que podría cambiarlo todo, pero nadie quiere trabajar su calma en los momentos pequeños, en el tráfico, en la cola del supermercado, cuando el internet falla, cuando alguien llega tarde, cuando un plan pequeño se complica, y esos momentos pequeños son exactamente donde se construye la capacidad real. Piénsalo de esta manera, un atleta de élite no llega al día de la competencia, y espera rendir al máximo sin haber entrenado. Cada sesión de práctica, por aburrida o rutinaria que parezca, está construyendo la capacidad muscular, la coordinación neurológica, la memoria de movimiento que va a necesitar cuando la presión sea máxima. Lo mismo aplica para el autocontrol emocional. Cada vez que eliges no responder impulsivamente a algo pequeño, estás haciendo una repetición, estás fortaleciendo un músculo que va a estar disponible cuando lo necesites de verdad. Cada vez que tomas un segundo antes de responder a un mensaje que te irritó, cada vez que dejas pasar una provocación menor sin enganchar, cada vez que eliges escuchar completamente antes de formarte una opinión, estás entrenando, y el entrenamiento acumulado es lo que determina la capacidad real, no el conocimiento, no la intención, el entrenamiento. Quiero hablarte ahora de algo que he observado consistentemente en las personas más exitosas con las que he tenido el privilegio de trabajar, y esto va a contradecir lo que probablemente has escuchado sobre ellos. Las personas más exitosas que conozco no son las más ambiciosas en el sentido agresivo de la palabra, no son las más impulsadas por el ego, no son las que necesitan ganar cada discusión o demostrar que tienen razón. Son, casi sin excepción, las más disciplinadas emocionalmente, no porque no tengan emociones fuertes, las tienen, a veces intensas, a veces dolorosas, sino porque han aprendido a distinguir entre sentir una emoción y dejar que esa emoción tome decisiones por ellos. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y esa diferencia es la que separa a las personas que simplemente sobreviven sus circunstancias de las que las dirigen. Sentir enojo está bien, el enojo es información. Te dice que algo importante para ti está siendo amenazado o ignorado. Pero el enojo que toma decisiones, el enojo que elige las palabras, el enojo que determina cómo respondes en una conversación crítica, ese enojo destruye, construye paredes donde podrían construirse puentes, cierra puertas que podrían abrirse, daña relaciones que podrían fortalecerse. Lo mismo aplica para el miedo es información, te alerta, te prepara. Pero el miedo que toma decisiones te paraliza, te hace evitar exactamente lo que más necesitas enfrentar, te mantiene cómodo en una zona de confort que se va haciendo más pequeña con el tiempo. La habilidad de sentir una emoción sin dejarte dirigir por ella es, en mi experiencia, una de las más poderosas que un ser humano puede desarrollar. Y la gran tragedia es que nadie nos enseña a hacerlo. Nos enseñan matemáticas, nos enseñan historia, nos enseñan idiomas y ciencias, y arte. Pero nadie nos enseña, de manera sistemática y práctica, cómo manejar lo que ocurre dentro de nosotros cuando la vida nos presiona. Y el resultado está a la vista. Personas brillantes que toman decisiones desastrosas en momentos de alta presión, relaciones que se destruyen,
no porque no haya amor, sino porque nadie sabe cómo manejar el conflicto sin herir. Carreras que se detienen no por falta de talento, sino porque alguien reaccionó mal en el momento equivocado con la persona equivocada. ¿Cuántas veces has visto esto? ¿Cuántas veces lo has vivido tú mismo? Yo lo he vivido. No voy a ponerme en un pedestal y decirte que siempre lo he manejado bien. He cometido errores. He reaccionado cuando debí responder. He dicho palabras que después desearía no haber dicho. He perdido algo valioso por un momento de impulsividad. Y esa experiencia personal, más que cualquier libro o investigación, es la que me convenció de que este trabajo es el más importante que un ser humano puede hacer. Trabajar en ti mismo, en tu capacidad de responder, en tu habilidad de mantenerte centrado cuando todo a tu alrededor se mueve. Ahora quiero darte algo práctico, porque he conocido a muchas personas que saben muy bien qué es lo que deberían hacer y sin embargo no lo hacen. Y la razón casi siempre es la misma. No tienen un sistema, tienen una intención, pero no tienen un proceso. Así que permíteme compartirte el proceso que he visto funcionar una y otra vez en personas reales, en situaciones reales, con presión real. El primer paso es lo que yo llamo la pausa consciente. Y es exactamente lo que suena. En el momento en que sientes que una emoción intensa está emergiendo, antes de hacer absolutamente nada, antes de hablar, antes de responder, antes de actuar, haces una pausa, consciente, deliberada. Esta pausa no tiene que ser larga. Puede ser 2 segundos, puede ser 5, en algunos casos extremos, puede ser decirle a alguien, dame un momento para pensar antes de responderte. Eso en sí mismo ya es un acto de dominio, ya es una señal de que tú controlas la situación, no la situación te controla a ti. Durante esa pausa, tu cerebro tiene la oportunidad de hacer algo que no puede hacer cuando está en modo reactivo. Tiene la oportunidad de acceder a la parte racional, a la parte que puede preguntarse, ¿qué es lo que realmente está en juego aquí? ¿Cuál es el resultado que quiero de esta situación? La respuesta que estoy a punto de dar me acerca o me aleja de ese resultado. Esas 3 preguntas, hechas en 2 o 5 segundos, pueden cambiar completamente el rumbo de una conversación, pueden salvar una relación, pueden cerrar un trato, pueden preservar una reputación que tardaste años en construir. El segundo elemento que he observado en las personas más emocionalmente disciplinadas es lo que llamo la separación entre el evento y la interpretación. Aquí está la realidad que pocos quieren aceptar: los eventos en sí mismos son neutrales. Lo que los convierte en amenaza o en oportunidad, en catástrofe o en aprendizaje, es la interpretación que tu mente les doña a alguien te critica en público. El evento es neutro. La interpretación puede ser, me están atacando, me están humillando, tengo que defenderme ahora mismo. O la interpretación puede ser, hay información aquí que podría ser útil. Voy a escuchar, voy a procesar, voy a decidir qué hacer con esto desde la claridad, no desde el pánico. La misma situación externa. Dos interpretaciones completamente diferentes. Y esas interpretaciones determinan la respuesta. Y la respuesta determina el resultado. Ahora, cambiar la interpretación no significa negar la realidad. No significa fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa elegir conscientemente el ángulo desde el que vas a procesar lo que ocurre. Y esa elección, que parece pequeña, que parece casi filosófica, tiene consecuencias concretas y medibles en tu vida. Las personas que aprenden a hacer esto con consistencia no viven en un estado de negación, viven en un estado de responsabilidad. Asumen que la manera en que interpretan lo que les pasa determina cómo responden, y que cómo responden determina qué construyen. El tercer elemento es el que más resistencia genera cuando lo comparto, y sin embargo es el que más impacto tiene. Se trata de aprender a ser cómodo con la incomodidad. La mayoría de las reacciones impulsivas que destruyen lo que construimos tienen una raíz común: el deseo de eliminar la incomodidad inmediatamente. El enojo que explota quiere eliminar la incomodidad de sentirse amenazado. La ansiedad que paraliza quiere eliminar la incomodidad de la incertidumbre. El conflicto que huye quiere eliminar la incomodidad de la tensión. Y en todos esos casos, la búsqueda de alivio inmediato produce exactamente el resultado opuesto al que queremos a largo plazo. Las personas que han desarrollado un alto nivel de autocontrol emocional tienen algo en común. Han aprendido a sentarse con la incomodidad, a dejarla existir sin necesidad de eliminarla de inmediato, a reconocer que la incomodidad no es una señal de peligro, es simplemente una señal de que algo importante está ocurriendo, y cuando puedes estar en ese espacio incómodo sin huir ni atacar, algo poderoso ocurre. Tu mente empieza a funcionar con claridad. Empiezas a ver opciones que antes no veías. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar de fuerza en lugar de un lugar de miedo o impulso.
Esto no se desarrolla de un día para otro, requiere práctica deliberada, requiere exposición gradual a situaciones incómodas manejadas con conciencia. Pero cada vez que lo haces, cada vez que te sientas con algo difícil sin reaccionar automáticamente, estás construyendo una capacidad que la mayoría de las personas nunca desarrolla. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá de las técnicas. Algo que tiene que ver con identidad. He observado que las personas que logran un cambio real y duradero en su capacidad de autocontrol emocional no lo hacen simplemente porque aprendieron una técnica. Lo hacen porque cambiaron la historia que se cuentan sobre sí mismas. Hay personas que se identifican como alguien que se enoja fácilmente. Soy así, ¿qué le voy a hacer? Mi familia es explosiva, es genético. Soy apasionado, no puedo evitarlo. Esas historias, aunque parezcan simples explicaciones, son en realidad jaulas, porque cada vez que reaccionas impulsivamente y te dices, es que soy así, estás reforzando esa identidad. Estás haciendo que sea cada vez más difícil ser diferente. El cambio real comienza cuando decides adoptar una identidad diferente. No voy a intentar controlarme más, sino soy alguien que responde con claridad y calma. No voy a tratar de no explotar, sino soy alguien que elige su respuesta conscientemente. Esa diferencia en el lenguaje interno puede parecer cosmética. Te aseguro que no lo es. Las investigaciones sobre identidad y comportamiento muestran consistentemente que las personas actúan en coherencia con cómo se definen a sí mismas. Cuando tu identidad cambia, tu comportamiento cambia, no de manera perfecta ni inmediata, pero sí de manera consistente y progresiva. Y esto nos lleva a algo que considero fundamental. El autocontrol emocional no se trata de reprimir quién eres. Se trata de revelar quién realmente eres cuando la presión no te controla. Porque hay una versión de ti, una versión que quizás has vislumbrado en tus mejores momentos, que es tranquila sin ser fría, que es firme sin ser agresiva, que es clara sin ser cruel, que es fuerte sin necesitar demostrarlo constantemente. Esa versión de ti no es una fantasía, es la versión que emerge cuando el ruido emocional se calma lo suficiente para que tu inteligencia real pueda operar. Y llegar ahí no requiere convertirte en otra persona, requiere entrenar la capacidad de acceder a quien ya eres en tus mejores momentos, no solo cuando todo va bien, sino cuando la presión es máxima. Eso es lo que estás construyendo cuando entrenas tu autocontrol emocional, no una máscara, no una actuación, una capacidad real, una ventaja real, una versión de ti mismo que puede operar en el nivel más alto incluso cuando las circunstancias son las más difíciles. Déjame contarte sobre otra persona que conocí. Era una joven profesional, brillante, con un futuro claramente excepcional por delante. La llamaré Sofía. Sofía tenía todo lo necesario para llegar muy lejos, pero tenía un punto ciego enorme. Tomaba cada crítica como un ataque personal, no importaba cómo fuera entregada. No importaba si venía de alguien que genuinamente quería ayudarla. No importaba si era completamente válida y útil. Cada vez que alguien cuestionaba su trabajo, algo dentro de ella se activaba. Se ponía a la defensiva, se cerraba, y en el proceso, cerraba también las puertas que podrían llevarla más lejos. Lo que Sofía no entendía entonces, y lo que eventualmente llegó a entender, fue esto: las críticas más valiosas, las que más pueden contribuir a tu crecimiento, son exactamente las que más duelen recibirlas, porque apuntan a algo real, a algo que necesita ser trabajado. Y si reaccionas defensivamente cada vez que alguien señala algo que necesita mejorar, estás literalmente rechazando el combustible de tu propio crecimiento. El día que Sofía aprendió a recibir una crítica como información en lugar de como ataque, el día que aprendió a respirar, escuchar y preguntar, ¿qué hay de útil aquí? En lugar de buscar cómo defenderse, todo cambió. Su aprendizaje se aceleró, sus relaciones profesionales se profundizaron, su reputación se transformó, no porque ella hubiera cambiado su esencia, sino porque había dejado de permitir que sus reacciones automáticas bloquearan su propio avance. Ahora quiero hablarte de relaciones, porque el autocontrol emocional no solo determina tu éxito profesional, determina la calidad de cada relación que tienes. Piensa en las relaciones más importantes de tu vida, las que más te importan, y pregúntate con honestidad, ¿cuántos de los conflictos más dañinos en esas relaciones surgieron de reacciones impulsivas que después ninguno de los dos quería haber tenido? La mayoría de las parejas que conozco no se separan por incompatibilidad fundamental, se separan porque acumularon demasiados momentos donde uno o ambos reaccionaron desde el impulso y dijeron o hicieron algo que dejó una herida. Y esas heridas, si no se atienden, si siguen siendo producidas una y otra vez, eventualmente se vuelven demasiado profundas para sanar. Las amistades que se pierden, los negocios que se destruyen, las familias que se fragmentan,
En la mayoría de los casos, si vas a la raíz, hay momentos de reactividad emocional que pudieron haber sido diferentes. Esto no significa que puedas o debas controlar todo en una relación. Las relaciones son complejas. Los seres humanos son complejos. Pero sí significa que la habilidad de manejar tus propias reacciones, de crear ese espacio entre el estímulo y la respuesta, puede ser la diferencia entre conservar lo que más importa y perder. Las personas que dominan su autocontrol emocional no tienen relaciones perfectas. Tienen relaciones donde los conflictos, cuando ocurren, son manejados de una manera que construye en lugar de destruir, donde las diferencias son navegadas con respeto, donde la presión no convierte a las personas que se aman en adversarios. Eso no es un ideal inalcanzable. Es el resultado natural de dos personas que han trabajado su propia capacidad de responder en lugar de reaccionar. Hay algo más que quiero compartirte, algo que tiene que ver con cómo el autocontrol emocional te posiciona en tu entorno. Vivimos en un mundo que está constantemente diseñado para provocar reacciones. Las redes sociales están construidas para activar el sistema emocional. Las noticias están construidas para generar urgencia y alarma. Los conflictos cotidianos, las provocaciones pequeñas y grandes, están en todos lados. Y en ese mundo, la mayoría de las personas vive en un estado de reactividad constante, saltando de emoción en emoción, de notificación en notificación, de conflicto en conflicto, sin tiempo para pensar, sin espacio para elegir, solo reaccionando. En ese contexto, una persona que ha desarrollado la capacidad de mantenerse centrada, de pensar con claridad cuando otros están agitados, de responder con intención cuando otros reaccionan por impulso, esa persona tiene una ventaja que no puede ser replicada por ninguna aplicación, ninguna herramienta tecnológica, ningún sistema externo. Esa persona se vuelve un recurso escaso en su entorno. Las personas a su alrededor empiezan a buscarla cuando necesitan claridad, empiezan a confiar en su criterio, empiezan a respetarla de una manera diferente. No porque se haya impuesto, no porque haya demostrado ser la más inteligente o la más trabajadora, sino porque en los momentos donde todo se complica, ella sigue siendo ella misma, sigue pensando, sigue eligiendo. Eso es liderazgo real, no el que se declara, el que se demuestra en los momentos difíciles. Quiero llevarte ahora a algo que considero quizás el beneficio más profundo y menos visible del autocontrol emocional, el que tiene que ver con tu relación contigo mismo. Cuando vives en un estado de reactividad, hay algo que ocurre por dentro que pocos describen con claridad. Hay una pérdida de confianza en ti mismo, no necesariamente consciente, no necesariamente verbalizada, pero presente. Cada vez que reaccionas de una manera que después no reconoces como tuya, cada vez que explotas, y después te arrepientes, cada vez que dices algo que no querías decir, o haces algo que no querías hacer porque la emoción fue más rápida que tu intención, se produce una pequeña fisura en la confianza que tienes en ti mismo, y esas fisuras se acumulan, y con el tiempo crean una duda de fondo, una voz interna que dice: ¿puedo realmente confiar en mis propias decisiones? ¿Puedo realmente fiarme de cómo voy a responder cuando la situación se complique? Y esa duda, aunque silenciosa, actúa como un freno, te hace dudar cuando deberías avanzar, te hace retroceder cuando deberías mantenerte firme, te hace buscar validación externa porque la interna no es suficientemente sólida. Ahora piensa en lo contrario, piensa en lo que ocurre dentro de ti, cuando eliges bien en un momento difícil, cuando sientes la emoción intensa y decides no dejar que te controle, cuando alguien te provoca y tú respondes con calma y claridad, cuando la situación pide reactividad y tú ofreces intención. En ese momento, algo se construye, una pequeña dosis de confianza, un pequeño recordatorio de que puedes contar contigo mismo, y esos momentos, acumulados, crean una base de autoconfianza que no depende de la aprobación externa, que no depende de que las cosas salgan bien, que viene de saber, de manera profunda y experiencial, que pase lo que pase, tú puedes mantenerte centrado, puedes pensar, puedes elegir. Esa confianza es diferente de cualquier otra. Es la que cambia cómo caminas, cómo hablas, cómo tomas decisiones. Es la que hace que los demás te perciban diferente antes de que digas una sola palabra. Hay una pregunta que me hacen frecuentemente cuando hablo de este tema, y quiero responderla directamente porque creo que es importante. La pregunta es: Brian, ¿no es esto un poco frío? ¿No estás diciéndome que debo suprimir mis emociones, que debo convertirme en una especie de robot sin sentimientos? No, absolutamente no, y quiero ser muy claro sobre esto. Las emociones son una de las capacidades más extraordinarias que tenemos como seres humanos. La capacidad de sentir profundamente, de conectar emocionalmente, de ser movido por la belleza, por el amor, por la injusticia, por la compasión. Esas son fortalezas,
no debilidades. Lo que estoy hablando no es eliminar las emociones, es dirigirlas, es hacer que trabajen para ti en lugar de contra ti. Es asegurarte de que cuando tomas una decisión importante, cuando tienes una conversación significativa, cuando actúas en un momento crucial, estás haciéndolo desde tu mejor juicio, no desde tu peor impulso. Las personas más cálidas que conozco, las más empáticas, las más genuinamente conectadas emocionalmente con las personas a su alrededor, son también, invariablemente, las que tienen un alto nivel de autocontrol emocional, porque pueden sentir profundamente sin perder su centro, pueden estar completamente presentes en una emoción sin ser arrastradas por ella. Eso no es frialdad. Es madurez, es la integración de la inteligencia emocional con la capacidad de dirigir conscientemente la propia vida. Permíteme hablarte de algo práctico que puedes hacer hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Hay un ejercicio simple que parece ridículo en su simplicidad, pero que tiene un impacto profundo cuando se practica con consistencia. Lo llamo el registro de reactividad. Durante una semana, cada vez que notes que reaccionaste de manera impulsiva, que dijiste algo que no querías decir, que respondiste de una manera que después no fue tu mejor versión, lo escribes, no para castigarte, no para llenarte de culpa, sino para ver el patrón. ¿En qué situaciones ocurre más? ¿Con qué personas? ¿A qué horas del día? ¿Cuándo estás cansado o con hambre o bajo presión de tiempo? ¿Qué tipo de comentarios o acciones activan tus reacciones más automáticas? La mayoría de las personas descubre, después de una semana de este ejercicio, que sus reacciones impulsivas no son aleatorias, tienen patrones, tienen detonadores específicos, y cuando puedes ver esos detonadores claramente, tienes la oportunidad de anticiparlos, de prepararte, de tener una respuesta diferente lista antes de que la situación ocurra. Esto no elimina la emoción, pero te da una fracción de segundo adicional de conciencia. Y esa fracción de segundo puede ser todo lo que necesitas. Quiero compartirte ahora algo que tomó mucho tiempo aprender, algo que tiene que ver con la perspectiva de largo plazo y cómo esa perspectiva transforma la manera en que manejamos las situaciones difíciles. Una de las distorsiones más comunes que produce la reactividad emocional es la magnificación del momento presente. Cuando estamos en medio de una emoción intensa, ese momento se siente como el más importante que haya existido. La amenaza se siente total, el dolor se siente permanente, la urgencia se siente absoluta, y en ese estado, tomamos decisiones como si ese momento fuera a durar para siempre. Decimos palabras que se sienten absolutamente justificadas en ese segundo. Hacemos cosas que parecen completamente razonables desde dentro de la emoción, pero la perspectiva de largo plazo, esa capacidad de preguntarte cómo voy a ver esta situación en una semana, en un mes, en un año, cambia completamente el cálculo. La mayoría de las cosas que nos parecen urgentes y críticas en un momento de alta emoción, son, desde la perspectiva de un año, completamente irrelevantes. La discusión que parecía definitiva, el comentario que parecía imperdonable, el conflicto que parecía insuperable, vistos desde la distancia del tiempo, la mayoría se reducen a lo que realmente son, momentos, pasos en un camino mucho más largo. Cuando puedes acceder a esa perspectiva en tiempo real, en el momento en que la emoción quiere tomar el control, algo interesante ocurre. La intensidad baja ligeramente, no desaparece, pero baja lo suficiente para que puedas pensar, para que puedas elegir, para que puedas actuar desde tu mejor criterio. Esa perspectiva es una herramienta, y como todas las herramientas, se vuelve más accesible con la práctica. Hay una última cosa que quiero decirte, y es quizás la más importante de todo lo que hemos hablado, todo lo que he compartido contigo en esta conversación, cada observación, cada principio, cada técnica, no tiene ningún valor si se queda en el nivel del conocimiento teórico. Si lo escuchas, lo encuentras interesante y después sigues viviendo exactamente igual. La transformación real ocurre en el momento de la elección, en el momento específico, concreto, real, donde la emoción sube y tú decides qué hacer con ella. Ese momento llega hoy, llega mañana, llega en la próxima conversación difícil que tengas, en la próxima crítica que recibas, en el próximo conflicto que enfrentes. Y en ese momento, todo lo que importa es una sola cosa: ¿vas a reaccionar o vas a elegir? No te estoy pidiendo perfección, no te estoy pidiendo que nunca falles, te estoy diciendo que cuando llegue ese momento, cuando sientas la emoción y la tentación de reaccionar automáticamente, recuerdes que tienes una opción, que siempre hay ese espacio, por pequeño que sea, entre lo que te pasa y lo que haces, y que en ese espacio está tu poder real, tu libertad real,
tu capacidad real de construir la vida que quieres y ser la persona que quieres ser. Décadas estudiando el comportamiento humano me han llevado a esta convicción. El autocontrol emocional no es un lujo ni un complemento del éxito, es su fundamento, es la base sobre la que todo lo demás se construye. Y sin esa base, todo lo demás es más frágil de lo que parece. Pero cuando esa base está sólida, cuando puedes mantenerte centrado donde otros se desmoronan, cuando puedes pensar donde otros solo reaccionan, cuando puedes elegir donde otros solo responden, entonces el camino se abre de una manera que es difícil de describir con palabras. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más capaz, más claro, más efectivo, más presente, más coherente con quien realmente quieres ser. Y eso, al final de todo, es lo que hace la diferencia. No las circunstancias, no la suerte, no el talento con el que naciste, sino la persona que decides construirte cada día, en cada momento de elección, en cada oportunidad de responder diferente. Eso está completamente en tus manos. Siempre ha estado en tus manos, y a partir de hoy, espero que lo uses.